Desarrollo de la superficie exterior de una pirámide. Aquí tenemos, en sus tres vistas fundamentales, una pirámide regular de base hexagonal. Y queremos hacer el desarrollo de su superficie lateral y de la base. Este caso es muy sencillo porque al ser una pirámide recta regular, todos sus lados son triángulos. En ninguna de estas vistas se lo ve en verdadera magnitud. Acá lo único que vemos en verdadera magnitud es la base, que es un hexágono, pero podemos observar que este lado, que es este, y que acá es este, en esta vista, al estar paralelo al plano frontal, está en verdadera magnitud. O sea que esta arista y esta están en verdadera magnitud. Y estas otras, que son las bases de los triángulos de la superficie lateral, también están en verdadera magnitud. Entonces conocemos todas las medidas para realizar el desarrollo de los 6 triángulos que componen la parte lateral de la pirámide y de la base, que es un hexágono. Entonces para ello vamos a trazar un arco semicircular de desarrollo sobre el cual vamos a ir llevando los triángulos uno a uno a partir de las medidas de las vistas que tenemos aquí en verdadera magnitud. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos desarrollado un arco cuyo radio es igual a esta arista, que es esta y que aquí está en verdadera magnitud. Entonces, con ella hemos trazado un arco de desarrollo sobre el cual vamos a llevar la base de los triángulos que conforman la parte lateral de la pirámide. Tomamos aquí la medida de uno de los lados, ya que todos son iguales, basta con tomar uno solo. Y vamos a llevar esta medida sucesivamente sobre este arco para así determinar cuáles son los triángulos que tenemos que realizar. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos que me van a determinar el desarrollo lateral de la pirámide. Ahora vamos a unir cada uno de estos puntos con el centro y vamos a obtener de esta manera el desarrollo lateral de la pirámide. Es bastante simple en realidad. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos ya los 6 lados, pero tenemos que unir también las bases de lo mismo, ya que en su base no es un arco circular, sino son lados rectos. Y aquí el último lado.
Ahora solo restaría dibujar el hexágono en alguno de los lados para completar el desarrollo total de la pirámide. Vamos a hacer ese paso ahora. Y acá tenemos el desarrollo total de la pirámide con cada uno de sus lados, que son triángulos, y su base, que es un hexágono. Volvemos a repetir, cada uno de estos lados son iguales porque es una pirámide regular. La hemos tomado a la medida de este lado, que es la verdadera magnitud de cada uno de los lados. Ni este, ni este, ni este están en verdadera magnitud, solo están en esta vista frontal en verdadera magnitud. Si esta hubiera sido la vista lateral y esta la frontal, tendríamos que haber ido a la vista lateral a tomar la verdadera magnitud de la arista. Por eso es importante saber en qué posición está cada arista. Esta arista aquí está inclinada en esta posición. Aquí está paralela al plano. Entonces aquí es donde tenemos que tomar la verdadera magnitud. Aquí están inclinadas, cada una de las aristas inclinadas convergen en el vértice, que es este. Es bastante sencillo desarrollar un prisma regular, de base regular, cuando todos sus lados son iguales y cuando el vértice coincide con el centro de la figura. Desarrollo del cono. El desarrollo del cono puede realizarse porque la superficie lateral del mismo es desarrollable como un sector circular. Aquí tenemos el cono en perspectiva, tiene dos partes que vendría a ser la base y la superficie lateral, que no es cilíndrica, sino precisamente tiene la forma de un cono. Las medidas de un cono generalmente vienen establecidas por la altura de la misma, h, y el radio de la base, r. Pero para realizar el desarrollo del cono, nosotros necesitamos saber la longitud de una generatriz, o sea, desde el vértice a la base, cuál es esa dimensión, que es la que me va a servir para desarrollar este sector de círculo. Y la incógnita a establecer sería cuál es la abertura, el ángulo, cuántos grados tiene que tener este ángulo aquí para que coincida este desarrollo de aquí, esta curva, con esta otra. El desarrollo se basa en esto. Nosotros, teniendo el radio o el diámetro, que es lo mismo, podemos calcular el perímetro de la base. Este perímetro debe coincidir con este desarrollo, porque es el que luego, al enrollarse, por decirlo así, tiene que envolver toda la base. Es decir, por acá, en algún punto, estableceremos una línea de corte hasta el vértice. A partir de este corte, abriéndolo para un lado y para el otro, podemos desarrollar la superficie lateral sobre una superficie plana. Entonces, para averiguar cuál es la abertura, vamos a realizar una simple relación. Tenemos que el perímetro de la base se desarrolla alrededor de 360 grados con un radio R. Entonces lo multiplicaremos por R y lo igualaremos al desarrollo que tenemos aquí, alfa en grados, que lo desconozco, es mi incógnita, por, en este caso, el radio de este sector circular es la generatriz. Entonces, por la generatriz. Con esta relación, yo puedo calcular este ángulo de abertura. Entonces, ese ángulo de abertura será igual a 360 grados por R sobre la generatriz. Bueno, ahora vamos a medir cuánto tiene estos valores. El radio, vamos a hacerlo la medida aquí en centímetros por la escala.
tendría que ser en milímetros. Y aquí tenemos que tiene 12. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener, haciendo ya acá un cálculo numérico exacto, 360 grados por 5 sobre 12, y haciendo las cuentas me va a quedar que acá yo puedo simplificar. 12 me queda 1, con 36 me queda 30, por 5 me va a dar 150 grados. Entonces el valor de alfa acá es igual a 150 grados. Este alfa acá podría haber puesto 150 grados. Ese es el valor del ángulo con el que tengo que realizar el sector circular. Para ello voy a utilizar un transportador. A partir de una línea, habiendo trazado el arco, ponemos el transportador y verificamos a dónde me da los 150 grados, y ahí trazamos la línea de cierre y tenemos la abertura del sector circular completo. Le añadimos la base y este sería el desarrollo total de un cono. Generalmente en la técnica no se desarrollan conos, se desarrollan conos truncados, rectos y oblicuos. Nosotros vamos a ver solamente el cono truncado recto porque tiene una aplicación en empalme de tuberías de diferente diámetro. Esta es la cuenta simple que se debe realizar tomando las medidas siempre en la misma unidad. Pueden tomar en centímetros, en milímetros. Aconsejamos tomarla siempre en milímetros para calcular el ángulo que tenemos que trazar. Cono truncado recto. Aquí tenemos el cono al que nos referimos. Es en el cual el plano que ha truncado al cono es un plano paralelo a la base. Este caso se da cuando hay que empalmar dos tuberías de diferente diámetro. Hay que hacer una pieza que tenga esta forma, que es la de un cono truncado. Nosotros vamos a ver acá el cono truncado incluyendo la base mayor y la base menor. Generalmente los datos que nos dan es los dos diámetros. Nosotros para trabajar necesitamos los radios, que es la mitad de los diámetros, y nos suelen dar el ancho axial que tiene, el ancho A o espesor E, como le saben llamar a esto. Pero esas medidas tampoco me sirven para trabajar, porque lo que yo sigo necesitando para hacer el desarrollo es la generatriz. Es decir, ¿cómo procedemos? Una vez que tenemos las vistas, tengo que prolongar los lados del cono truncado para encontrar dónde está el vértice. A partir de ese vértice, yo voy a sacar la generatriz, que es la medida que me hace falta para trazar el sector circular. Se procede en la misma manera que para el cono común. Trazo el sector circular, el cálculo es exactamente el mismo, la abertura del ángulo es el mismo, la base es la misma. Solo que ahora tenemos que quitarle una parte de arriba del cono. Entonces yo no necesito este ancho, sino necesito esta dimensión que hemos llamado F, que es desde el vértice hasta el borde del cono truncado, para saber a dónde tengo que cortar, digamos, la superficie del sector circular. Me va a quedar una superficie curva de esta manera. Vamos a hacerlo. Tomamos esta medida desde aquí hasta aquí y procedemos a trazar ese arco de círculo desde aquí hasta aquí. Ahí tendría esa porción determinada. Aquí hemos borrado ya las líneas que no pertenecen al desarrollo. Hemos agregado la base menor de radio S y tenemos el cono truncado completo.
Si este cono fuera una adaptación de dos tuberías, obviamente esta base y esta base no existirían, solo existiría esta superficie lateral, digamos, sector de anillo circular. Sería lo único que tendríamos en el desarrollo para unir las dos tuberías. Finalizando este tema de cono, no vamos a ver mucho más sobre ello. Podríamos ver el cono con un plano oblicuo. Es un caso también que se puede desarrollar, pero es un poco complicado, no lo vamos a ver en este curso. Pero el desarrollo del cono es semejante al de las pirámides en el sentido de que siempre yo puedo desarrollar un cono pensando que se compone de infinitos triángulos de bases muy pequeñas, y por eso ponemos este tema junto con el de la pirámide, porque en la pirámide también tenemos que tomar un punto, una generatriz y trazar un arco sobre el que desarrollamos las bases. Si esas bases fueran cada vez más pequeñas, nos acercaríamos al caso del cono. Este es, digamos, el procedimiento que se sigue. Hay que hacer una cuenta para sacar el ángulo nada más. Todo lo demás es gráfico, o sea, lo sacamos con el compás y con la ayuda de una escuadra o regla para medir.